Hola a todos jóvenes, soy Josué García del estudio La ONU Arquitectos y estamos aquí en el barrio Salamanca, en una zona de Madrid, en el centro, para enseñar el restaurante, una de nuestras últimas obras. Bienvenidos, jóvenes. Arquitecto, muchas felicidades porque tienes ya una obra muy extensa de restaurantes, ¿verdad? ¿Cuántos han hecho en su despacho? Pues ahora mismo llevamos como 7. Ahora vamos a empezar otro, el octavo, y bueno, sí, para mí son muchos, sí, porque pues eso, somos un estudio que no llevamos tanto tiempo. Pero bueno, se ha corrido un poco la voz entre los clientes y quedan contentos, parece, y nos recomiendan y nos contratan, sí. ¿Cuáles son esos puntos más importantes que uno debe de considerar a la hora de diseñar un restaurante? Hombre, primero, lo principal es entender que es un espacio para el público, no es un espacio para una familia que siempre viva igual. Entonces, tiene que ser un espacio que esté concebido como eso, como que tienes que pensar en múltiples situaciones, en el confort de mucha gente y, y eso. Entonces, eso es una de las partes más importantes. Y luego la otra parte, que es un sitio donde se trabaja y se da un servicio. Entonces, y se vende un producto, entonces te tienes que ceñir a lo que se vaya a hacer. En este caso es un restaurante, una de las cosas más importantes que tienes que tener en cuenta es que la gente va a comer. Las dos importantes cosas es la cocina y la sala. Entonces, desde ahí se empieza a construir un poco el concepto. Y ahora, eso está por un lado, y luego es el tipo de cocina que se vaya a hacer. En nuestro caso, el cliente quería un restaurante de atún rojo, inspirado en Andalucía, y con mucha inspiración también morisca. Entonces el restaurante se llama Azahara, el aroma del sur, y se presentó cuando se inauguró con inspiración de Al sur del sur, pensando en esa parte norte de África, y ya veréis dentro que tiene esas reminiscencias árabes muy notables, con los arcos, celosías y demás. Excelente, pues bienvenidos, jóvenes, a esta experiencia a Sahara, que estoy seguro que les va a recordar a algo. Esta arquitectura de Mérida, ¿verdad? Esta arquitectura con estos estucos, Exacto. estas texturas, Tonos terrosos. los azulejos, estos tonos terrosos. ¿Cuánta relación hay, verdad? Sí, Y no es solamente en increíble. Mérida, ¿no? En distintas partes de Latinoamérica me han Sí, dicho que sí, sí. está esta identidad. Sí, es curioso, pero hay muchas similitudes. En el tema este del estuco, los tonos tierra, los barros, se da bastante. En Mérida en concreto es muy notorio. Yo veo muchas similitudes. Cuando veo vídeos vuestros de casas de Mérida, lo noto, muchas veces lo siento en mi casa. Sí, es así, Excelente. porque yo soy andaluz, aunque esté aquí en Madrid, y esto está muy presente allí. Entonces es curioso, sí, sí, se da. Excelente. Y aquí el local, ¿dónde empieza? Mira, esto realmente es un edificio residencial. Esto antes era una oficina. Ha habido un trabajo que hacer de cambio de uso en el ayuntamiento, porque no se necesitan ni te exigen las mismas prestaciones para una oficina como para un restaurante. Y tenemos esta primera parte que es como el porche que se ha convertido en terraza, que es como una zona de tránsito previa a la entrada al edificio. Donde haya tienda es, digamos, la zona previa a entrar a la tienda, y donde haya vivienda, pues es parte del portal. En nuestro caso es terraza, como hemos dicho, para dar ese servicio a los clientes, de esa especie de zona intersticial entre exterior e interior, hasta el punto de tener en esta fachada toda esta cortina de vidrio que en épocas no tan agresivas de calor ni de frío como puede ser en invierno, se abre, se despliega y ya se mezcla un poco el interior con el exterior, Ok. quedando una especie de espacio público-privado muy interesante. Oye, platícanos un poco sobre la lámpara. Esa lámpara genera también calor. Sí, estas lámparas son estufas, son Ok. también estufa. Entonces, en épocas de invierno, aquí parece muy pequeñita, pero con estas 4 lámparas consigues calentar todo este espacio de aquí. Y no te estorban, porque luego estas torres son muy Exacto, exacto. estorbosas. Exacto, esto proyecta bastante calor, además de iluminación, y
aunque esto esté abierto, consigue crear aquí como una especie de microclima más cálido que permite que esté el comensal. De hecho, se usa más de lo que se esperaba en invierno, porque al ser abierto, porque no teníamos posibilidad por normativa de cerrar, se usa bastante más de lo que se esperaba, por esto funciona bastante bien. Excelente, queda muy agradable. Luego tenemos dos entradas, esta es la entrada principal, allí tenemos otra salida, aunque la que se usa principalmente es esta, que es la más accesible, con rampa no muy pronunciada. Y si quieres podemos ir pasando. Adelante. Primero tenemos este vestíbulo común en este tipo de negocios, que es el vestíbulo acústico, necesario por normativa. Ok. Necesitas un vestíbulo acústico y de independencia para poder salir y entrar del local. Podemos imaginar si aquí tenemos mucho ruido. Si yo abro las dos puertas, saldría, si fuese solo una puerta, saldría todo el sonido. Ok, es como una compuerta. Sí, entonces si yo primero abro una y luego abro la otra, es menos violento. Aparte, por normativa de aforo se necesita un vestíbulo de salida. Interesante. Cuéntanos un poco sobre los materiales que estamos viendo. Sí, aquí en este local se ha trabajado sobre todo el estuco, como podéis ver en el 80% de las paredes, y el azulejo artesanal. Tenemos azulejos artesanales en distintos acabados. Este, por ejemplo, es un esmaltado azul, es azul como entre turquesa y marino verdoso, que lo que intenta imitar es la escama del atún. Este es un restaurante especializado en atún rojo de Barbate, y entonces va a estar todo ambientado y alrededor de ese concepto. Este volumen, que alberga usos técnicos del restaurante, atraviesa el restaurante de arriba a abajo, y con una buena perspectiva desde fuera o desde la sala parece como si fuese eso, pues un gran volumen de escamas que cruza todo el edificio, como metáfora un poco también de lo que pasa aquí. Y lo que pasa aquí es que tenemos peculiaridades como esta, y es que nosotros, este edificio, o sea, este restaurante se divide en 3 plantas. Abajo tenemos un salón un poco más privado, donde tú puedes pedir un ronqueo. Ahora entraremos en lo que es el ronqueo, ¿vale? Pero eso conlleva colgar un atún a tamaño, o sea, un atún real de unos 1,80 m o 2 metros de media, se cuelga, se eleva, se levanta la trampilla y el atún atraviesa, al igual que pasa con este volumen de escamas, el atún atraviesa el forjado, la losa, y aparece abajo para poder ser consumido, sin la necesidad de tener que llevarlo por las escaleras y demás. Esto fue bastante reto, sí, porque tiene bastante carga el atún. Hay atunes que pesan hasta 400 kilos en general. Hay atunes de 150 kilos, pero hay atunes de hasta 400 kilos. Es mucha carga y luego, pues eso, que esto es una zona de tránsito y había que hacer una compuerta que aguantase bien el tránsito, pero que también fuese práctica para poder bajar el atún. Y bien, sí, fue un reto. Excelente. ¿Y cómo la abres? Pues directamente se le quita el felpudo y ellos tienen unos ganchos. Claro, que se tornillan. Y se abate, sí, pasa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se abate hacia arriba y ya se deja caer el atún. Sí, y por ahí se accede. Por ahí accede el atún. Y aquí lo primero que te recibe es el hostess, la recepción. Ya puedes intuir lo que te vas a encontrar en la sala. Tenemos desde aquí, pues dependiendo el tipo de mesa, si es más reservado, si eres más que viene a probar a ver si hay mesa, te acompañan o no, y te indica si es aquí, si es arriba, si es abajo. Y esto separa el ambiente de sala más clásico, como puede ser este, al ambiente que os decía de semiterraza, que está aquí pegado a fachada. Qué belleza, Que tiene otro pavimento también. Sí, sientes el espacio, cómo te envuelve, ¿no? Con este color que parece que se refleja en el piso. Sí, porque a pesar de que el suelo es casi blanco, es un RAL 9001, que eso es blanco, no tiene ni un tono de rojo, ni un tono de rosa. Sin embargo, por el estuco rosa, se torna medio rojizo barro, un poco, este color.
bastante agradable, te envuelve. Tú te metes en este espacio y te quedas como bastante metido dentro de este tono, ¿no? Es el predominante, el tono rosa tierra es el predominante de este restaurante. Y luego la iluminación, porque también es muy sutil, eso es muy interesante. Sí. Aquí, al igual que en el asador Le Candan, el otro que vimos, pasa que la iluminación es muy específica. Ahora también estamos previo a la apertura y la iluminación aquí también pretende iluminar únicamente lo importante en este caso, que serían las mesas y el contenido de la mesa, dejando más intimidad para el resto y para la conversación. Y como peculiaridad, aquí hay muchas cosas que tienen, como decía, reminiscencias árabes. Por ejemplo, estas mesas no es una imitación lo que estáis viendo, son piedra a piedra, tesela a tesela se ha puesto conformando este mosaico, dándole esta apariencia y esta presencia muy típica que pudiste ver en la Alhambra de Granada. Esto es puramente morisco. Qué belleza. Y ya te digo, es piedra a piedra colocada, rejuntada con un mortero en la zona inferior. Y resulta esta mesa que es con bastante identidad, digamos. Y por ejemplo, ¿la mesa, esta estructura es metálica o es madera? Es metálica, es un bastidor metálico Ajá. que soporta esta tesela. ¿Y ustedes le dan el acabado para que se vea así avejentado? Nosotros en concreto, o sea, lo que se pidió fue un acabado del mismo color que las estructuras, que estas estructuras y que el suelo, pero que tuviese el acero crudo detrás para que el devastado quedase así, como más rudo. Y esto hace que tenga un mejor sufrir la mesa, ¿no? Claro. Un mejor envejecer, porque ya es vieja. Porque ya cuando se hace. Qué bonito el espacio además, ¿no? Este juego de las alturas y media. Esta entreplanta, antiguamente, ya digo, esto era una oficina, no tenía tanta complejidad en cuanto a limitaciones acústicas, porque esto es un edificio de vivienda, aquí ya hay una vivienda. Hemos tenido que hacer auténticos malabares para poder aislar acústicamente el restaurante. Y esta entreplanta que se ve aquí tan cómodamente apoyada, tiene muchos apoyos colgados del techo, se rehizo la estructura entera, de estos pilares salen unas ménsulas y entre esas ménsulas y la losa nuestra hay un silomer, que es un neopreno, que es el encargado de absorber todas las vibraciones para que a la vivienda no le llegue absolutamente nada. Todo el techo de dentro del local está aislado con bastantes centímetros de aislamiento acústico. Aquí a lo mejor hemos perdido, en este punto en el que estamos nosotros, a lo mejor hemos perdido 1 metro de techo en general entre las instalaciones y el aislamiento. Y en todas las paredes exactamente igual. O sea, porque le tienes que agregar, ¿cuánto mide más o menos las capas de aislamiento? Dependiendo del cálculo acústico, hay capas que tenemos aquí que llegan a medir incluso 20 centímetros. Uf, Es mucho. Sobre todo en la zona del sótano que tenemos, que es un espacio un pelín más flexible, con zona de coctelería, que puede tener la música más elevada, ahí se tuvo que hacer especial énfasis y veréis que se reduce mucho el espacio. Luego tenemos elementos muy típicos del sur, como pueden ser estos arcos. Sin más, se previó en algún caso algo de decoración, finalmente ganó la pureza del arco sin más, solo iluminándose ya tenía lo suficiente. Y sí, no sé ya si... la textura es una decoración. Sí, esa textura que es muy peculiar, estaría bien que se pudiera tocar en el vídeo, pero es muy agradable de tocar. Sí, es un acabado que merece la pena dejar así, sin más, sin poner decoración delante, porque es un trabajo muy manual. Aquí en concreto, en esta obra, se tardaron 2 meses estucando las paredes. ¿Cuántas personas 5. trabajaron? 5 personas estucando la pared. Y son 5 porque tú no puedes empezar la pared desde 2 puntos distintos. Porque el estuco tiene que darla la misma o como mucho las 2 mismas personas, porque si no, cuando se encuentren las texturas, a lo mejor no hay homogeneidad.
Claro, se va a se notar. notaría. Entonces tú tienes que ir por partes. Había 2 personas destinadas aquí, a lo mejor otras 2 allí, otras, cada uno haciendo su paño. Ok. Y al También final, con las mismas 5 capas que explicábamos en el otro proyecto. Con cuéntanos. aquí tú lo primero que te encuentras es el trasdosado que hagas de ladrillo o de pladur. Luego sobre eso tienes que echar una imprimación o un puente de unión con una base donde se le aplica, se le pone una malla, que es un polímero que agarra, para que agarre bien la base del estuco y no agriete, para que para que no le permita dilatar y contraer. Luego se le echa la base de color, en este caso este tono terracota, que eso es una especie de color más regular. Y luego ya como último, esta veladura, que se le llama veladura, con llana, que te da esta textura más lisa y te saca esta mancha que podéis ver aquí. Es un acabado muy especial, muy tedioso, se tarda mucho tiempo y por ende más elevado en precio, claro. Y hay muchas personas que lo saben hacer. Por ejemplo, allá en No México tanto, ¿eh? me recuerda el chucum y hay muy pocos maestros que saben trabajarlo. No hay tanto, ¿eh? Hay empresas específicas que se dedican a esto, porque efectivamente, aunque un pintor tenga pericia en sacar qué tipo de texturas, hay que saber aplicarlo bien porque el resultado puede no ser bueno, siendo un material pues que hay que tratarlo bien porque no es un material barato. ¿Cuánto puede costar el metro cuadrado de aplicación, material y mano de obra? Pues aquí a lo mejor el total, no sé si salió, el total de tanto mano de obra como material estaba rondando a lo mejor los cerca de 100 euros. 100 euros el metro cuadrado. A lo mejor rondo eso, sí, para Ok. ser una pintura, imagina, aquí tú puedes dar en España una pintura a 10 euros, aplicada, o 6, 7 euros, la pintura y la aplicación. Aplicar. Y aquí estamos hablando de que te vas a 60, 70, 80 euros en algunos puntos. Es que, claro, depende también de la extensión que tengas de pared, pero es... Y estoy hablando en Madrid, Es un poco eso. sí. Para que A se lo den mejor en cuenta la el compromiso de... compromiso. A lo mejor en costa o en sitios donde se dé más común este acabado, haya gente que te lo dé por 20 euros, 15 euros. Ah, ¿en serio? ¿Tanto Lo puede pueden dar, bajar? sí. Claro, es que el especialista aquí debe de ser muy pocos. Fíjense qué bonito también el trabajo del azulejo acá. Este está dispuesto en damero, es decir, de A3 y 3 en el otro sentido, en blanco y amarillo. Es si lo ves en el render o en el plano puede parecer agresivo, luego queda agradable porque se pretendía esta especie de que te decía antes de espacio intersticial entre la sala y la terraza, y esto es muy común también en el sur, tener estos pavimentos en los patios y en las terrazas de azulejo, es muy común y no desentona, queda agradable. Todo es armónico. Ustedes eligen también todo el mobiliario. En este caso, las 2 Mercedes, que son especialistas, como te decía, Saludos, en Mercedes. mobiliario, en telas, en colores y en acabados, eligieron la mayoría del mobiliario. Luego hay otros mobiliarios que por imposibilidad de tiempos o por condición de que le gusta más al cliente o no, a lo mejor se compra otro mobiliario. Muy buenas las sillas, ¿eh? Todas tienen un diseño muy fresco. Sí, se diferencia también un poco el diseño más de sala, por ejemplo, esta silla, que parece más silla como de escuela, más práctica y versátil, no, es más de terraza, no te abraza tanto, es más liviana. Pero juega Aquí- muy bien en la composición general. Aquí todo también, la barandilla es un trabajo también de cerrajería, el diseño de esta ola, ¿no? Como de ola que va bajando, también se hicieron específicamente para aquí, con la complejidad que eso conlleva, de que no tiene tanto agarre, y puede pandear bastante Ok, la barandilla. Fíjense, ya estamos viendo las mesas arriba, son diferentes, son de terrazo, ¿verdad? Las de arriba son imitación, sí, son terrazo o imitación terrazo, ahora lo veremos. Esa parece terrazo, sí. Sí, porque ves la piedra también por abajo. Sí, lo que pasa que sí, estas de aquí, sí son como las, sí, esta sí es terrazo, que es la que se ponía también en cuando se pone afuera se pone mesa baja, cuando esto se puede ampliar, se pone mesa baja y se pone esa de terrazo. Ah, ya, Sí. Ahorita Y la ese vamos a es hacer. terrazo. Me gustaron mucho también estos motivos, ¿verdad? Las- Muy, muy árabes. La celosía. Celosía.
Esto se lleva mucho allí, claro, evidentemente, porque te permite respirar y en este caso, que es un armario técnico, porque tenemos todo el rack, como podéis ver, esto necesita respirar. Claro. Pues, ¿cómo respira con la celosía? Y esa la cortan con láser. Esta en concreto se puede vender así o la puedes pedir. Estos son 2 tiras. Esto es... Tú ves el dibujo aquí de toda la estrella, pero realmente esto se compone de una tira que tiene ese lado, este triángulo y ese otro lado, ¿vale? No sé si se puede llegar a ver. Son 3 tiras de madera. Esta tira se va repitiendo así y luego tienes las otras tiras así. Ya. Y al juntarlas conforman esa estrella. No es una plancha que tú le hayas horadado esa Ya estrella. entendí, claro. La verdadera celosía son piezas, como esta. O sea, una celosía son piezas, no es un panel que tú le hagas Cortas huecos. así con láser o con... Eso es. Y en este caso lo es, son piezas, son tablas que tú vas conformando esa forma. Está genial. Buenísimo. Y ahora sí, ¿cómo se entiende el área de cocina? La El área- barra, fíjense qué bonito. Esto fue también otro reto porque había muy poco espacio y tiene que ser una cocina. Aquí es una cocina, el producto es un producto muy específico, necesita también mucha maquinaria específica y no teníamos espacio para meter la cocina. ¿Qué se hizo aquí? Se hizo aquí la zona de cocina vista donde se cocina el producto y lo que se hizo fue separar toda la zona de office y lavado está en el sótano. Ok. Es una zona que no necesita estar tan a la vista y el cliente no necesita comprobar que se está limpiando las cosas, sí que se está cocinando bien. Y se baja todo a través de montacargas y ascensores que, como te decía, Buenas están tardes. contenidos en el núcleo de escamas más técnico. Ah, ya está el ascensor. Exacto, ascensor y montacargas. Excelente. Me gusta cómo da la vuelta, ¿verdad? Esa pieza verde. Las escamas. Y ahí también tenemos un séptico, un baño. Sí, un baño accesible para gente de movilidad reducida. Y luego entre la sala y la cocina está esta barra que hace de barra más clásica de coctelería y cafetería, ¿verdad? Y esta barra que es más show cooking. Aquí tú puedes comer, te preparan, normalmente es corte de pescado crudo y platos de tipo tartares y cosas que puedes elaborar aquí, sin que te produzcan humos ni nada de eso. Se cocinan aquí, te lo ponen aquí, tú te lo bajas y te lo comes aquí. Entonces es una especie de cocinado exclusivo para ti. Ahora lo están montando y lo están preparando para el servicio de hoy, igual que la pecera. Pecera, esto es un expositor de pescado. Ahora aquí viene el hielo pilé, que son el hielo este que viene en trocitos. Se hace una cama de hielo pilé, tiene su desagüe, ahí se pone el pescado fresco y se vende al público. Excelente. Y luego ahí detrás de este servicio de barra es donde empieza la cocina a vista. Está conectada a la sala tanto para el show cooking y la barra por esta ventanita y a los camareros de servicio de sala por esa otra ventana con la mesa caliente, como veíamos en el otro, con estas lámparas infrarrojas. Ah, buenísimo. Aquí tenemos un primer servicio de sala bastante contenido e íntimo que a la gente le gusta mucho, sobre todo esta mesa. Se siente aquí un poco bien recogido y es un sitio medianamente, es agradable para estar aquí comiendo tranquilo. Qué bonita esa topografía, ¿verdad? En el muro. Me gusta que se escalona, que te quede ese espacio para las lámparas. La iluminación es muy sutil. Aquí pareciera que las lámparas del techo están ocultas. ¿Dónde están? Están efectivamente entre la unión de las telas. ¿Ves la lámpara Sora? Sí. Ok. Ya no sé si va de abajo hacia arriba. No, de en arriba este hacia caso va abajo. de arriba hacia abajo, pero este restaurante es aún más, busca aún más. No sé si has entrado alguna vez en un edificio de tipo árabe, que es muy anárquico y espacios muy pequeños, muy sombríos. Es lo que se busca un poco aquí. En la Alhambra pasa en algunos puntos, lo que pasa es que con esos grandes patios pues se ilumina, pero bueno, como aquí un poco tenemos algunas reminiscencias a esos patios. Y como detalle, pues por ejemplo, hay cosas como estructurales que no se ven y detalles que no se ven. Por ejemplo, este banco es volado, está volando. Este pollete que veis aquí
Esto es porque levantamos un muro de medio pie de fábrica de ladrillo al que se le empotraron unas barras de acero para poder poner flotando el sillón, que vuela por completo desde la pared, no tiene apoyos, permitiendo poder meter los pies debajo, si quieres recoger las piernas. Excelente. Entonces, Sí. todo es una estructura en L. Es un murete de ladrillo. Ajá. Y yo incrusto unos perfiles de acero cada X y sobre eso pongo ya el sofá. Ah, ok. Solamente son los perfiles, Eso vamos es. a decir, en este sentido. Exacto. Yo tengo aquí un perfil empotrado y apoyo. Tengo otro perfil y por ahí apoyo todo el sofá. Ya. Ese perfil se mete tanto como ves aquí. Entonces queda sujeto por todo el murete de ladrillo y este lo usamos como pollete para las lámparas y para poder cargar móviles, tal, etcétera, etcétera. Ya, pero tú necesitabas el peso de ese muro de ladrillo para la Había banca. varias opciones, se podía haber puesto apoyado el sofá. Eso fue una oferta que se le hizo al cliente porque le gustaba o se quejaba de que la gente a lo mejor no pudiera tener acceso, o sea, de estar más cómodo con el volado y se hizo así. Quedó muy bien. Lo que sí insistió en que no hubiese posibilidad de caerse, ¿sabes? Entonces pusimos un muro de medio pie de ladrillo, que eso no es importantísimo, eso aguanta bastante. Bueno, de hecho te he dicho de medio pie, pero es como si fuese un pie porque va intercalándose, son como dos capas de medio pie, con luego, o sea, se dispone dos a soga, uno a tizón y queda, o sea, ladrillo, 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 ladrillo y queda bastante compacto, es un muro como de carga, muro como de carga. Esos son detalles del restaurante que, bueno, son un poco infinitos. Aquí teníamos que cumplir la altura mínima de 2,50. Entonces tuvimos que hacer cuando veáis que hay como muchos saltos, estos son las vigas que hemos intentado apurar lo máximo y por normativa hemos tenido, ya te digo, esto era una oficina, no estaba preparado para la pública concurrencia y hemos tenido que salvar con bastantes regates que le hemos hecho al espacio. Pero lo integraron muy bien con estas... Eso es, las telas. Con estas telas, ¿verdad? Las telas era para darle como continuidad al techo y no quedase con tanto salto. Ya. Luego ese mismo... Juega con el azulejo, ¿verdad? Con esos mismos detalles de amarillo, Exacto. blancos. Este amarillo es el que vas a ver en tapicería de otros mobiliarios, el azulejo del damero de la entrada, y ese mismo azulejo es el que se dispone en espiga en estas paredes de aquí. Claro. Es el mismo. Y que le da la vuelta, ¿verdad? Otra vez pienso en Exacto. estas torres, ¿no? Forradas de azulejo. Aquí lo que se intenta marcar es el volumen. Este volumen tiene su acabado, que es este, y se diferencia bastante del resto. Este suelo se replica otra vez en un patio. Cada vez que va en un suelo este suelo de azulejo, te intenta imitar también el suelo de los patios. Este patio es especialmente morisco, con mucho detalle árabe y del sur. Es que te das cuenta que la arquitectura morisca, árabe, musulmana necesita también del detalle, ¿verdad? Para darle su carácter. Exacto. A ver, todos esos espacios están completamente labrados. Eso es. Sí, sí. Aquí en este patio, pues eso, se concentra el núcleo de escaleras, el paso a la cocina, la salida y entrada de camareros. Es como un núcleo de conexión del restaurante, del sótano a la planta baja. Tenemos estos detalles. Son lucernarios, o sea, son luminarias de yeso que vienen ya con esta forma de arco que lo que permite, al ser de yeso y vienen remetidas, se pueden meter dentro del muro y al igualar con la placa de pladur o con el yeso del revestido del tabique de ladrillo, queda con el acabado totalmente enrasado y parece que forma parte o como que se ha hecho aquí el agujero. Esto es una luminaria, aquí tiene la lámpara, proyecta hacia arriba y te da esta sensación morisca. Muy agradable. Me encanta cómo puedes ver la cocina desde distintos puntos. Las lámparas. Estas lámparas, explícanos otra vez, por favor, su funcionamiento. Estas lámparas son infrarrojas y son para calentar la comida, no para calentar, sino para que no se enfríe, la comida que ponen aquí los chefs y aún los camareros no han podido llevarse.
se le pone esta lámpara, que si pones la mano comprobarás que está bastante caliente. Y esto te conserva la temperatura para que no le llegue frío al cliente. Esto lo verás en la mayoría de restaurantes relativamente de producto en España, en Madrid sobre todo hay mucho. Son muy comunes estas lámparas. ¿Y tenías el espacio suficiente para desarrollar una cocina tan Fue un completa reto, como ¿eh? esta, ¿verdad? Fue un reto. Aquí en este caso la empresa de cocina fue Servitel, que es una empresa muy conocida en Madrid, que hace muchas cocinas industriales. Y la verdad es que fue un reto y fue muy agradable ver cómo se podía resolver el espacio. Porque aquí hay veces que tienes hasta 8 personas trabajando y era complicado. ¿Qué dimensión tiene aproximadamente libre para la cocina? Libre, me he traído la trampa, igual podemos, Excelente, igual claro. podemos calcularlo. Yo le calculo un 6. A ver si aciertas, a ver. 6 por 7, jóvenes. ¿Cuánto dijiste? 6 por 7. No. 560 por 560. 560 por 560. Por 550 y pico, es bastante cuadradote. Ah, A ver, si tienes en cuenta el interior de los refris, Ajá. pues sí te vas a 7. ok. Te irías a 7 por 5 y casi 6, que es lo que decías. Pero el espacio libre aquí de trabajo, Sí, el libre. 5 claro. y medio por 5 y medio Sí, aproximadamente. sí, a los muebles, ¿no? No, con los muebles incluidos. De la pared esta Ajá. a la pared aquella Son y de esa 5,60. pared son De 5,60. acuerdo. Sí, sí. A lo mejor da la sensación de más grande, Sí, sí. pero sí, sí, sí. Me Es encantó esta contenido. escalera también, ¿verdad? Esa Sí, sí. escalera, Esta escalera con esta Funciona barandilla también que se de hizo. muro. Sí, exacto. Este peto de muro, también acabado en estuco, que te da esta sensación de eso, de igual. Además, aquí evidentemente se toca mucho, y esto es lo que te decía de la cal. Cualquier producto que esté a la cal produce mucha mancha y te da estas aguas y tal, pues se va ensuciando y va cogiendo este tono que se sabe que se va a dar y que no hay complejo en que salga. Es parte de la decoración. Del material. Exacto. Muy bien. Si quieres, subimos. Adelante. Aquí subimos a través del falso lucernario. Esto es un falso lucernario. El techo de aquí era un patio del edificio, era de vidrio, pero como teníamos que aislar acústicamente, se desdobló una capa de aislamiento y bajo esa se hizo este lucernario. Este lucernario va alternando, si quieres, luz cálida con luz blanca. Cuando se abra al público, entiendo que se pondrá a la temperatura que tenga la luz de la calle para que no le choque al cliente, y conforme va atardeciendo, se va oscureciendo y se va convirtiendo, pues va un poco a la par de la iluminación natural de la calle. Qué bonito el color, ¿eh? Aquí vamos transitando con el contrahuella amarilla y la huella de barro para arriba conformar un suelo de barro y amarillo que verás ahora. Muy bien resueltos esas escaleras, ¿verdad? Con los ladrillos de barro. Como zócalo. Aquí ya el suelo es el barro y el amarillo contrapeados. Esto es parte de la sala también. Se puede reservar para tu ronqueo privado. Si quieres, puedo explicar qué es el ronqueo. Sí, por favor. El ronqueo es una técnica milenaria gaditana, que es el arte de abrir el atún, el atún grande, el arte de cómo se abre. Se hace ya en directo para que la gente lo vea desde hace muchísimos años. Y se le llama ronqueo porque es el sonido que emite el atún cuando choca el cuchillo con toda la columna. Suena ese ronqueo, es un sonido grave y
como sale de dentro, sale profundo, tiene ese sonido como de ronqueo, de ronquido, y de ahí viene la palabra del ronqueo, y es una práctica que aquí se hace como evento. Tú puedes contratar el menú del ronqueo, vienes, te abren el atún. Por regla general, si es un evento de todo el restaurante, el atún se abre aquí en la terraza primera, se dispone ahí el atún pegado a los arcos y se abre para todo el mundo, y luego la gente se sienta y consume ese atún que fue pescado esa noche anterior. Okay. Siempre suele ser el atún de la noche anterior. Y hay opciones de contratar ronqueo privado. Yo puedo reservar toda esta sala, en vez de comprar un atún de 400 kilos, lo compro de 100 kilos. Si vamos a ser 10 personas, 20 personas, se consume la parte del atún. No te vas a comer 10 kilos por persona, no. Te comes lo que consumas y luego con esa otra parte del atún ya se elaboran platos para el restaurante y demás. Entonces puedes hacer ronqueos privados en este restaurante, en varios puntos, en la entreplanta y en el sótano. Aquí están las mesas de terrazo, fíjense. Puro terrazo. Aquí, como no se nota en el vídeo, pero al estar en la entreplanta y no está todavía en funcionamiento el restaurante, todo el calor sube, y aquí en la entreplanta tuvimos que hacer una inyección extra con esta rejilla de climatización para poder enfriar este ambiente, que aquí se sube todo el calor. Ah, tiene sentido. Claro. Y luego hay peculiaridades. Por ejemplo, ese volumen de ahí es vestuario de personal, y este volumen de aquí es un pequeño aseo privado para no tener que bajar hasta el sótano a los aseos del restaurante. Pues ambas estructuras tienen la peculiaridad de que están colgando. Parece que están apoyadas, pero ese volumen está colgando de las vigas a través de unos pilares que funcionan a tracción. Bajo esos pilares se colocan también estas horquillas donde se apoya la losa, y entre esa losa y esta otra losa hay una pequeña junta de dilatación, porque son estructuras distintas y van a vibrar de distinta manera. También con los silomers, para que no se transmita el ruido a las viviendas superiores. O sea, aquí había que pensar mucho previamente antes de ejecutar nada. Y al baño y al aseo le pasa exactamente lo mismo. Y luego tenemos una estructura de apoyo donde se almacenan barriles de cerveza, motores que enfrían la cerveza. El motor, en vez de enfriarlo en el propio tirador, que eso es el clásico, tiene un motor, se enfría aquí, el calor se emite aquí en vez de abajo y se disipa aquí. Y así no tienes un motor echando calor en la barra mientras enfrías la cerveza. Y esto igual, esto también está colgado, estructura colgada. Claro, tú aquí no podías agregar peso. Sí. O sea, se hizo adrede, o sea, se calculó con la estructura para albergar mucho. Sí, pero peso. me refiero a la losa. ¿Qué le pasa? O sea, no podría albergar más peso. Tú la tienes todo colgado de la estructura de las Claro, vigas. esta losa es entera nueva por la condición de la acústica. Si tú hubieras apoyado en la que había, Claro. y yo aquí hago ruido, música, por vibración pasaría a la estructura del edificio. Okay. Claro. Entonces tú, por muy bien que aísles, si yo arrastro una silla, esta vibración se me pasa a la vivienda de arriba. Esto es una cosa mínima, pero con tanto ajetreo tuvimos que hacer todo de nuevo con aislamiento acústico. ¿Y ese tipo de especificaciones cómo las resuelves? Eso, yo cuando voy a empezar el proyecto me veo la normativa, veo que la normativa me exige que yo no puedo transmitir un nivel de decibelios a las viviendas colindantes. Okay. Entonces yo tengo que ponerme en contacto con una empresa especialista en acústica que se dedican a hacer este tipo de intervenciones en edificios ya consolidados en Madrid. Entonces yo calculo lo que yo, primero mis espacios y tal, yo eso se lo presento a la empresa de acústica, y ellos me dicen los puntos clave. Y a lo mejor me dice, mira, si apoyamos esta estructura vamos a tener un problema de vibraciones por la cimentación, imagina. Okay. Lo ideal es a lo mejor descolgarla, y ahora yo me pongo a diseñar con el estructurista a ver cómo podemos descolgar. Yeah. Lo hacemos, se lo enseñamos a la empresa de acústica. Ah, pues mira, sí, poniendo unos neoprenos de tanto, y así vas un poco conformando el proyecto. O sea, esta obra, por ejemplo, esta obra, siendo de muchos menos metros cuadrados que la otra, ha durado 2 años. Ok. Casi un año más que la otra. Extremadamente compleja. Claro.
Son 3 plantas que casi haces de nuevo, con muchísimo aislamiento, con muchas personas implicadas de carácter técnico, acústica, ingeniería y demás. Y tiene esa complejidad. Si quieres vemos el aseo, aquí tenemos un aseo pequeñito, privado. Como es pequeñito, accede y puedes observar aquí en la zona del lavabo y detrás de la puerta con la misma luminaria de abajo, la zona del inodoro. También con decoración del mismo tipo. Qué bonito ese rodapié, ¿verdad? Ah, muy bien, la luminaria de nicho. Y la del cielo, esa quizá no se enciende tanto, ¿verdad? ¿Cuál, perdón? La que está arriba, arriba del A sanitario. ver. Eso no es una luminaria. Ah, no es luminaria. Eso es extracción. Ok. Como no tiene ventana, eso va a absorber todos los olores y se los va a llevar. Por el bien de la gente. Sí, sin duda. Sí. Voy a cerrar un poco. A las puertas, claro, evidentemente se les hizo este cuarterón de moldura de madera, también todo va a coger este tono árabe. Y en este volumen técnico que veíamos abajo de las escamas, aquí arriba hay un apoyo de cocina. Es un apoyo de office, de lavado, y no se enciende, pero bueno, esto es un office de apoyo. Esto es un office de apoyo. Sí, te puedo encender. Ahora preguntaré abajo, a lo mejor lo tienen apagado adrede por lo que sea. Los motores están funcionando, está todo. Esto es, no hay necesidad de bajar para bebidas y tal. Y aquí el montacarga que os decía. Aquí, este en concreto es montaplatos, porque aquí solo tiene que subir y bajar los platos de comida. Ya. Y el montacargas, que es lo que baja la basura y las cosas grandes de suciedad, va de planta baja a sótano. Y va en esta ubicación, debajo. Claro, o sea, el local tiene 3 niveles. Exacto. Me encantó el lucernario, falso lucernario, como le Falso llamas, ¿no? lucernario, exacto. Está hecho a través de tiras LED y una tela tensada. Eso que parece a lo mejor puede parecer un metacrilato, un policarbonato, es Sí. tela. Estela. Es tela tensada. Exacto. Y aquí seguimos la misma estrategia de celosía para que puedan respirar todos los motores que decíamos. Ok. Porque hemos dicho, allí tenemos muchos motores. Para que pueda respirar se hace esta celosía. Luego todo está pensado para seguir con el estilo. La luminaria, por ejemplo, es una teja cerámica dada la vuelta. Esto es cerámico de verdad. Y una linestra delante para iluminar. Son detalles que recuerdan. La han puesto nuevo, hay que pintar ahora. Este pilar estaba sin este recubrimiento y lo han hecho como mueble continuo de apoyo. Entonces, para darle una homogeneidad a este mueble, lo han hecho todo con la celosía también y lo pintarán. Quedó muy bien. Se integra perfecto. ¿Y la baranda dices que fue todo un reto? Sí, mira, la baranda al tener estas fijaciones tan estrechitas y tan finas, aquí tuvimos que hacer también un poco de malabares. Por lo siguiente, porque tú aquí solo puedes tener, en la normativa de Madrid te indica que entre las divisiones horizontales de Madrid no, el Código Técnico, perdón, de España, entre las divisiones horizontales de la barandilla, tú no puedes tener más de X centímetros, porque puede meter un niño a la cabeza y se puede caer. Okay. Entonces, nosotros, aquí hay más de esos 10, 12 centímetros. Entonces, nosotros lo que hicimos es alegar que en el punto más estrecho de este lado y entre el punto más estrecho de este otro, la proyección sí que da 10 centímetros. Además, es muy difícil que el niño haga esta forma para tirarse. Tendría que ya tendría que hacerlo a propósito. Sí, tendría que hacer malabares para poder hacer esa forma. Y como es tan larga y sin fijación, el reto es que no queríamos ningún pilar que rompiese estas olas. Y entonces ese fue el reto y finalmente se pudo poner y se mantiene. De momento esperemos que aguante.
¿Cuándo terminó la construcción del local? La construcción de este local terminó en el año, como tal ya definitivo y demás, en el año 24, al principio, entre el 23 y el 24. Ok. Y, Entonces ya lo y superó. empezó entre el 21 y el 22. Muchísimo tiempo. Sí. Igual, ¿de qué manera se logra que el locatario, verdad, se arrende 2 años durante la No, aquí construcción? no hubo, aquí la carencia no se pudo negociar. Aquí el cliente estuvo pagando meses y meses una renta extremadamente alta. ¿En serio? No sé si puedo decir lo que paga. ¿Lo Claro. digo? Bueno, aquí este alquiler en concreto, al menos cuando estábamos haciendo el local, se rentaba por 30.000 al mes. 30.000 euros. O sea, él pagó 30. Claro, en su inversión tenía que contabilizar 30.000 al mes por 2 años. Es que si son 10, en 2 años no, porque se estima unos meses de carencia, pero si se excedió en 10 meses, imagínate que son 10 meses, son 300.000 euros de alquiler, de una actividad que no está funcionando. Es complicado. Sí. Hay que echarle mucho valor para meterte en una obra así. O sea, ahí chapó por Sergio, por el cliente, porque hay que echarle mucho valor. Pero aquí está el resultado. Sí, El es un restaurante sitio muy un especial, éxito, ¿no? es muy especial. Es un sitio muy especial, la verdad. Hay mucho cariño en la comida, hay mucho cariño en todo, en el negocio en sí. Se siente, ¿eh? Y se siente desde la arquitectura. Yo aquí, o sea, yo me sentí bastante realizado. Sí, no, es una obra de arte. De verdad que muchas felicidades. Yo creo que es de los restaurantes más bonitos que he visto. Y a las Mercedes también hay que felicitar, Sí, ¿eh? claro, Mercedes, ustedes son las cracks aquí. Que se fían también de mí bastante, ¿eh? Sí, ya son un gran equipo. Sí, se fían mucho de mí. Yo he aprendido mucho de ellas, bueno, es recíproco. Y sí, estamos muy contentos del trabajo del tándem. No tenemos tantas diferencias como puede haber en otros decoradores con arquitectos y tal. Nosotros nos entendemos bastante bien. Es un gusto. Se nota en el resultado. O sea, este resultado es gracias al equipo. Vas a ver, ahora vamos a bajar al sótano. Ok. Esta escalera de aquí da a la sala. Desde la sala se puede ver esta especie de bóveda. Bueno, y sin especie, es una bóveda. Qué bonito, ¿verdad? Sí, y aquí vas a poder tocar el barro. Este barro es barro de verdad. Este barro es artesanal. Se hizo en Murcia. Puedes tocar la textura, es goistosa, como diría un portugués. Goistosa. Y si es puro barro, pedimos este tono destonificado. Pues eso, van de tonos más rojos a tonos más claritos, más beige, pero que en su conjunto le dan homogeneidad. Y la verdad que es un lujo también poder trabajar con artesanos, ¿sabes? No tanto con tienda de producto industrializado. Esto, saber que lo ha hecho una persona que lo ha cortado con hilo y que... ¿Con hilo? O sea, bueno, como se corta, con hilo o con moldes, que ha ido cortando el barro, es agradecido también. Es muy curioso. Sí. Todo. Luego tenemos los problemas que tienen los restaurantes con algunas cosas. Pusimos estas cubriciones de las luminarias que son de yeso pintado y por el tránsito pues la gente de vez en cuando hay que cambiarlas porque las golpean. De acuerdo. Pero en general se ven muy bien. ¿Y cómo armoniza, verdad? Porque el piso también es barro. Este piso es un cerámico. Este es un porcelanato, imitación barro, pero de una marca que lo hace muy bien, muy bien. Y es más, no solo sino que el amarillo y blanco que has visto es porcelanato. ¿También es porcelanato? Sí, es una marca que se llama WOW, W-O-W, WOW Design, que hasta el momento es de las marcas que mejor ha imitado el azulejo clásico. No me digas que esto también es porcelanato. No, este no. Además, este se nota al tacto. Sí. Pero no me puedes negar que el que ya hemos visto, amarillo, blanco y este barro, está bastante conseguido. Solo porque me dices, pero el otro, el amarillo, no me hubiera imaginado que era porcelanato. Sí, pero esto tiene un sentido claro, es suelo,
Si pones barro, puede absorber, el barro, la cerámica es porosa. Se va a manchar mucho más Exacto. rápido. Esto le puedes echar lejía y lo dejas como nuevo y es mucho más sufrido. De hecho, fue así. Nosotros podíamos haber puesto de barro y artesanal todo, pero por la practicidad del restaurante no se puso así. De acuerdo. El equilibrio, jóvenes, ¿verdad? El equilibrio Exacto. entre materiales más sintéticos, más naturales, para que se vea y se use. Exacto. ¿Verdad? Bien. Que además con el estuco ya ves cómo queda el tono. Esto pues es una obra de arte. El estuco queda muy bien. Y veo que no craquela, ¿verdad? Que Con la malla que te decías, que te decía antes. la malla es un como de polímero. polímero. Es un polímero, es como si fuese un plástico. Ujú. Pero claro, es una malla, agarra, es una estructura. Eso no se usa tanto en México, ¿eh? Todas las pastas, según yo no. Pero no el se mortero de colocan. cal, el mortero de cal es muy susceptible también de que se raje. Ok, ese sí. ¿Y qué pasa? Que el mortero de cal tiene más grosor que esto. El mortero de cal, aunque se dé con llana y sea solo una capa, Ajá, tiene un grosor ya gordo, el mortero. claro. Y si no le pones malla al mortero, se te va a rajar. Yo también le pongo malla al mortero y no se raja. Y no se raja. Es muy importante la malla. La malla, claro. Y si está en exterior, el mortero aún más es fácil que se raje. Sí, por los cambios de temperatura. Exacto. ¿Verdad? Entonces hay que aprender. Luego nos mandas una foto de esa malla, Sí. que me la imagino como la de los que se colocan a veces en los yesos, ¿no? Estas masas. Sí, justo. Sí. Pero no, es más gorda. Es más gorda. Tiene más rigidez. Ok. Todo este barro va a acompañar en todo el distribuidor de la escalera hasta el sótano, como puedes ver. Y te hace también, parece que estás entrando en uno de esos edificios árabes también. Y es que tú estás viendo barro, ¿no? Ujú. Si sigues bajando vas a ver barro y esta puerta pintada. Y luego aquí vas a ver este barro que no es barro, sino que es una puerta pintada que la ha hecho un artista que se llama Joina, que pinta muy bien, también que parece barro. Aquí tienes barro, aquí no. Esto es barro y esto es una puerta pintada. Aquí no hay junta. No, qué artista, ¿eh? Sí, es extremadamente buena. Es la misma artista que pintó los azulejos donde estaban los jamones en el asador. Ok. Es la misma artista, es muy buena. Aquí lo que se pretende es, como esta es la zona más canalla de coctelería y más de noche, quería que se quedase un poco oculta. A través de esta ventanita poder ver, si vienes de noche y bajas al baño y notas algo de sonido o de movimiento, tú aquí, aunque estés comiendo y no sepas que aquí hay fiesta, puedes mirar y cuando ves que hay fiesta, pues preguntas, ¿puedo? Y entras. Es lo que quería el cliente y más o menos se consigue. No sé si por ahí la cámara puede ver. Es un vidrio que refleja al principio, pero si te acercas se ve el interior. Y ahí es una zona más de baile, coctelería y demás. O, previamente, si reservas el espacio para cualquier evento, ya sea un ronqueo o un evento de una comunión, un bautizo o similar, se puede. Y aquí a la derecha, bajando a la derecha, ¿dónde están los aseos? Son aseos compartidos, compartidos el anteaseo, el lavabo es compartido y luego cada género tiene su cabina. Puedes pasar. Qué bueno está, ¿eh? Sí, tiene una atmósfera muy de hammam árabe, como de baño árabe. Baño árabe, ok. Este lavabo fue diseñado aquí directamente. Todavía recuerdo, estuve con los albañiles aquí trazando el plano del lavabo que se hizo aquí in situ. Esto está hecho con fábrica de ladrillo por dentro. Luego hidrofugamos, metimos las instalaciones de desagüe y de impulsión de agua, hidrofugamos y acabamos con el barro de la escalera. Este es barro de verdad. Y encastramos los grifos, la grifería. Quedó genial. Luego están las cabinas que según tiene aquí el género de cada cabina y la luz se mantiene apagada y luego vas a ver que es progresiva.
hablando de la iluminación y de estudio de la iluminación, no se enciende de golpe, sino que bueno, vas a ver. Si yo accedo, ¿ves? Se va encendiendo poco a poco. Para que siga ese ambiente medio árabe, tal, que no haya siempre, que no te encuentres luz de golpe encendida. Me encanta que no está en el techo. Está en uso, entonces está esto aquí abierto. No, es más indirecta y como más agradable. De la misma forma que aquí hicimos, aquí en el baño pretendíamos que no hubiese luz directa, exceptuando la luz de limpieza. La luz de limpieza son los focos de techo, pero ahora están apagados. Okay. Toda la luz que veas aquí es indirecta, no hay luz directa. Esa luz y esta luz como una grieta en la pared, desde donde sale luz, como si esto diese a un patio y aquí hubiera una línea de la que saliese luz. O sea, no te da la luz directa allí igual, en esa esquina de ahí. Entonces te queda este espacio un poco más, como más íntimo. Íntimo. Está muy, muy bonito. O sea, se siente muy elegante por la sencillez de los materiales, pero al mismo tiempo se siente cálido y se siente rústico, ¿verdad? Sí, que a veces es complicado explicarle a las personas que lo rústico puede ser muy elegante también. Sí, sí, sí. Es complicado, pero ha salido. Ha salido bien. Y estamos en un sótano. Sí, estamos en un sótano, efectivamente. Entonces, ¿este es porcelanato? Esto es porcelanato. Todo. Todo. El amarillo también. Sí. No lo puedo creer. Aunque no lo parezca. Qué buena marca, ¿eh? Está muy, muy bien. Buenos precios, además. Muy buenos precios se consiguen. Y esta es la zona de noche. Normalmente está ambientada con algo más de luz de bar de noche. Aquí el estuco que tenemos es verde, también es estuco, este estuco que veis aquí. Tanto aquí como en las costillas estas. Es estuco verde, todo, todo. Aquí ellos buscaban un poco más de homogeneidad, que no hubiese tampoco mucho elemento decorativo. Lo que se va a ir poniendo poco a poco es un esqueleto de atún. Ya se puso ahí en esta pared, se ha puesto en esta y faltarían estas 3 paredes de aquí. Es como la raspa del atún, que se llama. Qué interesante que cambias al color verde aquí abajo. Sí, aquí era porque ellos querían otro aire. Esto es un epoxi en 2 tonos, ves que tiene como 2 colores, uno gris claritos, tiene como líneas que no se intuyen, pero no se ven muy bien, y lo hace más sufrido. Esto es gris oscuro y gris claro. Y esto, que aunque te parezca negro, no es negro, es metalizado, es plateado. Esto también es artesanal, este azulejo. Y esta escama es puro plateado. Si le das con una luz y demás, parece cuando a los pescados, al atún y tal, le da el reflejo en la piel. Y es un poco lo que se buscaba en este sentido. Aquí hay un pequeño escenario donde casi diariamente hay espectáculo a partir de las 11 de la noche. Guitarras, cantantes y demás. Por eso la importancia del aislamiento acústico. Claro. Perdón. Y aquí tienes una mesa bastante privada. Es el reservado más íntimo del local. Que lo que se pretende es que solo se vea de aquí, de esta línea a la mesa. O sea, de hecho en cámara, la cámara cogerá más tonos, pero aquí en persona lo estarás comprobando que solo se ve esto. Solo se ve lo que hay en la mesa. No se ve más allá. Más o menos lo está captando como es, ¿eh? Bien. Se ve bien. Aquí tienes un paso, si quieres que te cocinen en directo también aquí, o que te pasen el producto por aquí. Y aquí es donde se encuentra la trampilla de la entrada en la que hemos estado. Ok. Claro, aquí baja el atún. Claro. Por aquí, como si se tratase de una procesión religiosa.
Por aquí baja colgado el atún y aparece aquí un atún y te lo abren aquí en persona, en directo. Para que pruebes, para mí es bastante exclusivo el poder comer atún fresco del día, de ese día, pescado ahí en el estrecho entre el Mediterráneo y el Atlántico. Que te lo traigan a Madrid, que te lo puedan abrir aquí en persona, para mí es un lujo. Y aquí se hace y es un, es un sitio espectacular para comer atún, aquí en Madrid, la verdad. Excelente, Juan. No sé si tiene que ver eso mucho con arquitectura, pero yo os lo digo. Sí, claro. Es muy importante para proyectar, saber qué se da, ¿eh? Sí, porque tú tienes que volver ese ritual arquitectura. Exacto, es así, muy importante. Este restaurante de los restaurantes que yo he podido visitar y ver y tal, es un restaurante que se ha trabajado mucho desde la atmósfera, ¿sabes? De la atmósfera árabe, sur, ese estuco que te envuelve, el ritual del atún, es muy así. ¿Cuánto tiempo llevó el diseño? Este diseño es curioso, nosotros entramos ya cuando aquí ya había un estudio de ingeniería tramitando la licencia, ya llevaban un par de meses o 3 y ya habían hecho unos primeros bocetos. Entonces, pero se cambió y por nuestro proyecto en general. Y ahí estuvimos trabajando como igual, 3 meses o similar. Ten en cuenta lo que te digo, que en un restaurante 3 meses no es mucho porque tienes que hablar con la ingeniería de la cocina, con el de la acústica, con la Claro. normativa, con protección contra incendios. Es mucho más que dibujar los espacios. Es mucho tiempo. Entonces tuvimos como 3 o 4 meses y luego la obra pues continuó y fuimos encontrando complejidades curiosas como las de la estructura que te comentaba arriba. Pero bueno, al final salió, que es lo bueno. Y este volumen de aquí es el office de lavado que te decía. Por aquí un montacargas baja lo sucio, el producto, digamos la vajilla sucia y sube el limpio, vajilla limpia, Excelente. platos, vasos, todo. Sumamente funcional, además. Sí, ¿Verdad? porque que suba el camarero o baje con las estos es más complicado. Con estos ya directamente tienes conexión y no tiene que moverse nadie. Si tú cargas toda la pastilla, toda la pieza de servicios del Esto lado es izquierdo, técnico. ¿verdad? Esto coincide con la escama azul arriba. Aquí se convierte en metal, o sea, como metalizado, pero esto coincide, este núcleo coincide con el azul. Excelente. Es ¿Y qué curioso. acabado le das a todo, a toda Esto esta de, esto de, rebustería? a este, Ajá. esto de noche no se ve. O sea, de noche todo igual, lo que hemos dicho arriba, es mucho más tenue todo y solo se ve pues este LED y un poquito la raspa del atún y sobre todo se ve eso. Todo el techo ni se ve. No se ve. No es prácticamente, o se pretende que no se vea. Ok. Este fue otro reto. Yo todos los sitios donde he puesto aire acondicionado por tubo visto, de chapa galvanizada, han sido circulares. Pero ya aquí teníamos tan poco espacio que ponerlo circular significaba venirse aquí, de altura, más o menos. Entonces conseguimos pues, conformar esta especie de tubo ovalado. La sección que te daría un cilindro, al hacerlo plano, se convierte en un poco más ancho, pero te da más altura. Y al final, como gesto así un poco para que no llamase tanto la atención, es el elemento que une todas las costillas. Estas costillas que son decorativas, aunque conectan instalaciones de electricidad, todas estas es como si fuese una estructura de barco, dado la vuelta así, si lo ves, todas esas costillas están unidas por este tubo. Pero ya te digo, esto se intuye más que se ve de noche, no es una cosa que tenga presencia. Todavía más misteriosa la atmósfera, ¿no? Sí, Aquí. a ver, allí no, allí ya... Ahí no se ve nada. No, al revés, ahí ya es fiesta. Ah, ok. Ahí está la gente, pues eso, los artistas se le ilumina la cara con focos, tal, no sé qué. Es más. Y cuando es restaurante sí es más tenue. Bueno, sí, así, más o menos. Sí, más o menos. Y se ponen lámparas portátiles, de mesa. Ok. Se baja la luz y se queda ahí.
con qué empresa trabajaron en la iluminación en este proyecto? Años Luz se llama la empresa, Bueno, de la misma empresa con la que hicimos el asador, la misma empresa con la que he hecho mi casa, la misma empresa con la que he hecho el auditorio. excelente. Es una empresa que te lo da todo. Te da el producto y te da el concepto. De todo ese recorrido, ellos te acompañan y te ayudan con todo. Creo que es necesario para este tipo de proyectos, es necesario tener gente que entienda. Sí. Ya uno se va convirtiendo un poco en especialista, pero nunca va a ser como ellos. Como ellos. Aparte que todo el mundo tiene que tener su hueco Sí, de claro. trabajo, claro. Es un trabajo, es lo bonito de la arquitectura, es un trabajo colaborativo, Ujú. ¿verdad? Y necesitan muchas, y más en proyectos como este, ¿verdad? Necesitas muchas especialidades. Aquí hay mucha gente implicada, sí. ¿Como cuántas personas crees que En este trabajaron en proyecto, este pues proyecto? mira, el estudio de las Mercedes son ellas dos más, en ese momento, ellas dos más dos, cuatro, nosotros éramos dos, la ingeniería eran como 4 personas, más o menos. Estamos hablando ya de 10 personas técnicas. Acústica eran como 3, 4 personas también, ya son 14. ¿Quién me falta? Estructurista eran 2, 16. Estamos hablando de técnicos, Técnicos. puramente. Iluminación, 2 personas, 16, 18. Domótica, otra persona, casi 20 personas técnicas, más luego dirección facultativa, albañilería, el jefe, el director de ejecución lo pone la contrata, la constructora, o sea, por la constructora había como 4 personas encargadas, los dueños y un par de jefes, otros 4, o sea, cuando se hacía una reunión de obra importante, no iban todos, porque de mi estudio vaya uno, de la ingeniería, con que vaya uno, pero se hacían mesas de 12, 13 personas, Okay. donde se tenía que, claro, el arquitecto, que es el nexo de unión, el project manager, que se encarga un poco como de dirigir la orquesta, Sí, claro. pues eso, es un poco, hay que tomárselo bastante en serio y dedicarle tiempo y estar preparado para la guerra. Para brindar soluciones, ¿verdad? Yo creo que ese es el trabajo del Exacto. arquitecto. Pues sí, está muy bien. Por eso la figura, en este caso la figura del arquitecto, si es una figura que tenga características empáticas, funciona bien. Porque puedes llegar a entender lo que te exige cada uno. El constructor te pide cosas que el ingeniero no le ha dado, el de iluminación se queja porque el constructor ha tapado. Entonces tienes que saber ponerte en la situación de todos para llegar a un acuerdo, porque si no esto es Entonces hay que saber eso, conciliar. Es papel de conciliador. Eso me Es, gusta. Excelente, pues así. arquitecto, muchísimas felicidades. Un gran, gran proyecto. Platícanos cómo los podemos contactar. Pues en Instagram somos la Onuba y ¿Qué significa la ONUBA? la Onuba viene de la época fenicia y de los tartesos. Huelva, el nombre antiguo de Huelva era Onova, luego se llamó Onuba, los de Huelva, el gentilicio de la gente de Huelva, lo que a Madrid es madrileños, Sí. en Huelva es onubense, Ok. no es huelvanos ni no, es onubense. Y nosotros incorporamos esa parte de ahí, Onuba, lo único que Onuba es con B, nosotros somos con V, porque ese va del final, Onuba, S-V-A, es de María, mi mujer y socia, es de Balmaseda, del norte. Ok. Sí, Es un guiño. sí, pues eso, y además estéticamente quedaba mejor con V, además. Y la Onuba viene de ahí, la Onuba Arquitecto es como la unión, porque nosotros bebemos de los dos sitios. Nuestras obras tienen aires andaluces, también aires vascos, estamos ahí, aires mediterráneos en general. Y del mundo, que estamos muy interesados en México y en Latinoamérica también, por cierto. Ya nos platicarás, arquitecto. Pues de verdad, un honor estar aquí, escuchándote, aprendiéndote y compartiéndote. Muchísimas Al gracias. revés. Muchas gracias a ti. Hasta pronto, jóvenes. Suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita. Es gratis, jóvenes. Y así serán los primeros en encontrar estos buenos videos en YouTube.
Me disculpa un poquito, me llevo la rosa.